Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en esta, que ya es la sexta edición de Día Punto, 2025, déjenme decirles. Qué rápido pasa el tiempo. Así ¿verdad? Es, un gran día lleno de muchos análisis, mucha información. ¿Qué les ha parecido, caballeros? No, pues muy interesante, especialmente, no sé, bueno, es que es difícil escoger, pero por supuesto el panel de inteligencia artificial, el panel de desarrolladores, por supuesto la presentación de la Comer, la presentación de nuestro amigo Gabriel Ramírez de Fibra Shop, o sea, en general, como siempre, excelentes presentaciones. Así es, siempre mostrando las oportunidades y los próximos retos a los que pueden enfrentarse para este año. Sí, aquí lo interesante es ver cómo se van relacionando las tendencias. Gabriel, como platicábamos, tiene como clientes Alsea y la Comer. Ya nos platicaban ellos sus perspectivas de consumo hacia 2025 y esto naturalmente incide también en otras empresas, como en el caso inmobiliario, particularmente centros comerciales, inteligencia artificial, no se diga, ¿no? Esto permea en muchas otras empresas también. Como repito, bueno, aquí en Punto tenemos estrategias enfocadas en este tipo de tendencias. Que eso es lo que me encanta, que nuestros invitados son empresas que forman parte de la estrategia de cada uno de nuestros expertos. Pero bueno, vamos a continuar, ahora sí. Sí, tenemos, ¿qué crees, Marta? Tenemos el plato fuerte de esta tarde. Yo lo sé, Héctor, y como sé que es muy buen amigo tuyo, te voy a dar el honor ¿Quién crees que sea? ¿Quién crees de que lo presentes? ¿Quién crees que sea? Yo ya sé, pero... Ok, bueno, pues efectivamente me da muchísimo gusto presentar a nombre de Punto Casa de Bolsa a un amigo de casa, que es Sergio Sarmiento. Y bueno, pues su trayectoria es tan extensa que me disculparán, pero voy a tener que leer un poco, ¿no? Como sabemos todos, es periodista muy reconocido, escritor y conferencista. Como saben, pues es titular del noticiero Sergio y Lupita en El Heraldo Radio. Publica su columna que todos hemos leído, si no es que leemos diariamente, Jaque Mate, en más de 20 diarios en México. Ha escrito en The Wall Street Journal y Los Angeles Times. Es curioso, pero es caballero de la Orden de las Letras y las Artes de Francia. Entonces, bueno, podríamos estar aquí todo el resto de la tarde hablando de la trayectoria de Sergio, pero creo que todo el mundo quiere escuchar su punto de vista, su opinión. Entonces, bueno, su análisis. ¿De qué es lo que está por venir? Así sí, que, Sergio, temas políticos, el tema Trump, el tema de aranceles, la economía, etcétera. Entonces, son tantas cosas que bueno, pues me da mucho gusto presentar esta tarde a Sergio Sarmiento. Sergio, bienvenido al Día Punto 2025. Bueno, pues gracias por invitarme, gracias Héctor. Parece que estoy un poquito oscuro, estuve bajando la luz porque me veía yo muy iluminado. Espero, ¿cómo me ven bien? Espero que se vea bien desde allá. Muy sorprendido, Héctor, de que soy un caballero. Yo pensé que sabías, mi querido Héctor, que sí soy un caballero, además de la Orden de las Letras y las Artes de la República Francesa, pues espero siempre haber sido un caballero en todos mis tratos contigo. Si les parece, tengo una presentación aquí, no sé si me la quieran correr allá desde el centro de, muy bien, de operaciones. Pues vamos a empezar, si quieren, póngale por ahí un clic para llegar a la primera lámina. Y vamos a hablar un poquito de lo que han sido estos últimos meses. Parece increíble. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador apenas concluyó en septiembre de 2024. Y sé que parece difícil de creer, pero Claudia Sheinbaum ha sido presidenta pues ya desde hace 4 meses. Empezó su sexenio en octubre de 2024, ya vamos para el 5º mes, y asumió la presidencia de la República en un momento realmente muy complicado en lo interno, aunque por supuesto siempre nos van a decir en el gobierno que todo va bien, que todo va requete bien, pero yo creo que es complicado en lo interno por la situación fiscal, pero también por la situación externa. Creo que todos ustedes saben lo que ha pasado el día de hoy. Donald Trump, después de muchas amenazas y de muchos momentos en que decía, bueno, quizás sí, quizás no, de muchas dudas, acaba de anunciar que a partir del primer minuto del próximo 3 de abril va a aplicar
aranceles del 25% a los automóviles, a los vehículos de motor que no se fabriquen en los Estados Unidos. Bueno, pues si consideramos, de hecho, la integración de las industrias automotrices de Canadá, México y Estados Unidos, estamos entrando a un terreno minado, a un terreno realmente muy peligroso. Pero vamos a echarle un vistazo, antes que nada, pues a lo que es la macroeconomía. Vámonos a la siguiente lámina, por favor. Si le echamos un vistazo al Producto Interno Bruto de nuestro país, nos vamos a dar cuenta de que en el cuarto trimestre del 2024 tuvimos la primera contracción de nuestra economía desde el tercer trimestre de 2021. Esto es importante porque mucha gente pensó que ya después de la pandemia, la economía mexicana iba a crecer sin ninguna dificultad y vemos que hubo un rebote después de la pandemia, pero después tuvimos un tropezón allá en 2021, volvimos a tener un rebote, pero la verdad, el desempeño de la economía nacional ha sido bastante decepcionante. Y finalmente, en el cuarto trimestre del 2024, volvimos a sufrir una contracción. Es una contracción que se está notando en muchas partes de nuestra economía, que se está notando en la industria, que se está notando en la generación de empleos. En el mes de diciembre del 2024 perdimos 400,000 empleos formales. Es la mayor pérdida de empleos en toda la historia en un mes de diciembre. Y recordemos que se suponía que esto ya no iba a ocurrir. El presidente López Obrador mintió o se equivocó al decir que la razón por la cual había caídas en los empleos en el mes de diciembre de cada año es porque había la subcontratación y pensó que se podía resolver el problema simple y sencillamente prohibiendo la subcontratación, pero en lugar de resolver el problema se ha profundizado la pérdida de empleos en diciembre del 2024. Esta es la situación macro, pero vamos a la siguiente lámina para pues ver algunos detalles de lo que está pasando con nuestro Producto Interno Bruto. Uno de los elementos fundamentales, lo acabamos de ver, es la contracción de 0.6% en el cuarto trimestre del 2024. Es la primera baja desde 2021. Ahora, si vemos el crecimiento en todo el año del 2024, recordemos que sí hubo crecimiento en los 3 primeros trimestres del año. Vamos a ver que el crecimiento, ya total del 2024 fue de 1.2%. Si nosotros le echamos un vistazo al crecimiento de todo el sexenio, nos vamos a encontrar que en los 6 años de Andrés Manuel López Obrador, hasta el último trimestre del 2024, tenemos un crecimiento, una expansión del Producto Interno Bruto de apenas 5.3%. Se acordarán ustedes que López Obrador, cuando asumió la presidencia, se quejó, criticó severamente el crecimiento de 2% al año que se había tenido en lo que él llamaba los gobiernos neoliberales y dijo que íbamos a crecer al 4% en promedio cada uno de los años de su sexenio y 6% en 2023 y 2024. Esto nos hubiera dado una tasa de crecimiento promedio del 5%, es cierto, pero 5% al año y no 5.3% en todo el sexenio. Si utilizamos las cifras promedio anuales, nos vamos a encontrar con que el crecimiento promedio anual de nuestro país en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue de 0.88%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si tomamos en cuenta que la población de nuestro país sigue creciendo y que creció en 2023, que es el último año en que tenemos cifras definitivas, 0.9%. Esto quiere decir que en promedio, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tuvimos un crecimiento del Producto Interno Bruto ligeramente inferior al crecimiento de la población. ¿Esto preocupa? Claro que sí, preocupa porque significa que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de todo el triunfalismo que han tenido los políticos, la verdad es que tuvimos una expansión negativa, tuvimos una pequeña contracción de la economía en términos per cápita. Esto es si consideramos el Producto Interno Bruto y lo dividimos por toda la población de nuestro país. Vámonos a
Vámonos a la siguiente lámina, por favor. A todo esto hay que añadir la incertidumbre que está generando Donald Trump. Es una incertidumbre realmente muy importante. De por sí los aranceles van a ser malignos, van a ser muy malos para la economía de México, para la de Canadá y para la de los Estados Unidos. Pero el problema es además cómo ha venido manejando estos aranceles Donald Trump. Se ha venido anunciándolos desde el primer día de su gobierno, dijo siempre que los iba a aplicar a partir del 20 de enero del 2025, pero hasta este momento no los ha aplicado. Ya ordenó que se apliquen a partir del próximo 3 de abril, pero lo que ha generado en estos últimos 2 meses ha sido una situación de incertidumbre que le ha hecho mucho daño, por supuesto, mucho daño a la economía de México, a la economía de Canadá, pero también a la economía de los Estados Unidos. ¿Qué significan los aranceles? El presidente Trump tiene esta idea de que con los aranceles se puede construir prosperidad. Pero los aranceles son impuestos y son impuestos que se establecen a aquellos productos que están entrando en un momento determinado a un mercado. Donald Trump dice que no son impuestos que se le cobren a la población local, pero esto es absolutamente falso. La población local paga el costo de los aranceles a través de dos vías. Una de ellas es simple y sencillamente un aumento en los precios. Si el gobierno cobra un impuesto adicional de 25% a la importación de un producto, pues el vendedor de ese producto a lo mejor se puede comer parte de su utilidad en unos primeros meses, pero tarde o temprano va a tener que reflejar el aumento en sus costos, y los impuestos son costos, y va a tener que dar sus productos por lo menos 25% más caros, y en muchos casos el incremento va a tener que ser más alto. Pero si Estados Unidos va a sufrir un incremento de precios, nosotros nos estamos enfrentando a una situación todavía peor, que es la posibilidad de destrucción de una parte significativa de la producción industrial de nuestro país. Recordemos que desde que se inauguró el Tratado de Libre Comercio en 1994, México pasó de ser un monoexportador de petróleo para convertirse en un exportador muy diversificado, principalmente de productos procesados, de productos manufacturados. Y el 80% de las exportaciones de México se mandan a los Estados Unidos. ¿Qué tanto podemos nosotros tomar aranceles de represalia? Lo podemos hacer, pero entonces estamos castigando a nuestros consumidores, pero además el efecto en la economía de Estados Unidos es mucho menor. Nosotros mandamos el 80% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que somos el comprador más grande de productos de Estados Unidos, las exportaciones de Estados Unidos a México son solamente el 16% de las exportaciones totales de ese país. Y bueno, pues de esta manera podemos darnos cuenta de que establecer aranceles para supuestamente vengarnos de esta medida tan destructiva por parte del presidente de los Estados Unidos tendría consecuencias negativas para México y pues quizás de hecho podrían llevar a una verdadera crisis económica para nuestro país. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Hay otras políticas de Trump que pueden tener consecuencias también negativas para nuestro país. Una de ellas es el combate a la migración. Esto por varias razones. Donald Trump, aunque no ha podido cumplir esa promesa, Donald Trump ha prometido llevar a cabo las deportaciones masivas más importantes en toda la historia de Estados Unidos. No lo hizo en su primer cuatrienio de gobierno. En ese primer cuatrienio de gobierno, sus deportaciones se quedaron cortas en comparación con las que había tenido Barack Obama. Dice que ahora las cosas van a ser diferentes y dice que va a deportar a muchos de los 11 millones de migrantes indocumentados que hay en los Estados Unidos en este momento, de los cuales entre 4 y 5 millones son mexicanos. Una deportación masiva de trabajadores de Estados Unidos a nuestro país, y muchos de ellos tendrían que venir a nuestro país, pues va a generar una crisis social en México. Vamos a tener que crear empleos a una velocidad mucho más rápida de lo que estamos creando, y recordemos que ya de por sí el crecimiento
de la economía de nuestro país está siendo inferior al crecimiento de la población. Pero hay otras razones por las que esto puede ser complicado. La migración de indocumentados de mexicanos a Estados Unidos ha sido una especie de válvula de escape a lo largo de muchos años. Muchos mexicanos que no podían obtener en México un empleo pagado de conformidad con sus expectativas o un empleo de cualquier tipo, han migrado a los Estados Unidos y han liberado a los gobiernos a lo largo de muchos años de las presiones sociales que se generan cuando mucha gente ingresa al mercado laboral y no se generan los trabajos, los empleos que se necesitan para eso. De manera que el combate a la migración en Estados Unidos tiene un problema para México, que son las posibles deportaciones masivas, si es que las logra hacer Donald Trump. Pero el segundo punto es que México pierde esta válvula de escape que le ha permitido mantener una cierta tranquilidad social a lo largo de los últimos años. Y luego está el otro tema de los cárteles criminales en México. Donald Trump ha afirmado que va a tomar medidas para combatir a los cárteles de narcotraficantes en México. De alguna forma, esto ha tenido una consecuencia positiva en nuestro país, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha distanciado de las políticas en materia de seguridad del presidente López Obrador. Digo presidente porque conste, la presidenta Claudia Sheinbaum siempre se refiere a él como el presidente y supongo que ella sabe más de estas cosas que yo. Hay otras personas que dicen que es el expresidente, pero en fin, el hecho está en que López Obrador tenía una política de combate al narcotráfico que decía ser de abrazos y no balazos. Yo siempre he pensado que esto era una simple cortina política y que no correspondía en realidad a los esfuerzos que sobre todo la Secretaría de la Defensa estaba haciendo para combatir el narcotráfico. Pero lo que sí es interesante es que a partir del nuevo gobierno ya nadie está hablando de la política de abrazos y no balazos, y lo que estamos viendo es un esfuerzo mucho más fuerte por parte de la autoridad, de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, para combatir a los narcotraficantes y al crimen organizado. Nada más del 1 de octubre al 24 de marzo, el lunes pasado, se ha detenido a más de 15,000 presuntos narcotraficantes y miembros del crimen organizado en nuestro país. Estamos hablando pues de un periodo muy corto para este tipo de detenciones y se han hecho los decomisos más fuertes de drogas en nuestro país en toda la historia, incluido el decomiso de fentanilo más grande que se haya reportado en cualquier país del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, no sé si sea para quedar bien con Donald Trump, pero me imagino que eso es una parte importante, o si porque este gobierno tiene una idea más clara de que quiere combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pues estamos viendo lo que parece ser un esfuerzo más serio, un esfuerzo más profundo y más intenso para combatir el narcotráfico y para combatir también el crimen organizado. A propósito, muchos especialistas dicen que las guerras contra el narcotráfico no ayudan a nada, que mientras se mantenga la prohibición de las drogas, simple y sencillamente no vamos a poder combatir realmente la violencia en nuestro país. Pues quizás es una buena observación por parte de los académicos que se dedican a esto, pero lo que sí es cierto, ya nos dimos cuenta, es que no podemos seguir viviendo en una comunidad internacional, comerciando con Estados Unidos, si no tomamos medidas más drásticas para combatir el narcotráfico y para combatir la criminalidad. Vale la pena señalar que una de las recetas que ha venido defendiendo, por lo menos políticamente, Donald Trump, es atacar directamente a los narcotraficantes en territorio mexicano. Eso, pues a lo mejor sí logra más avances en la lucha contra el narcotráfico de lo que está logrando el gobierno mexicano, pero como todos sabemos, eso significaría también una violación de la soberanía nacional y podría generar, de hecho, reacciones de todo tipo, reacciones internas, particularmente si, como suele haber en estas acciones militares, hay muertos, hay inocentes civiles que caigan muertos precisamente por estas acciones. Esto colocaría al gobierno mexicano en una situación muy complicada. Vámonos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles han sido las respuestas
de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues estuve buscando realmente para estar seguro de que no le estaba haciendo una injusticia a nuestra presidenta, y encontré que primero dijo, bueno, pues siempre tendremos el himno nacional. Bueno, no sé bien si, aunque nos pongamos todos los mexicanos a cantar el himno nacional, Maciosare, un extraño enemigo, profanar con su planta tu tierra. Bueno, yo no sé si nos ponemos a cantar 130 millones de mexicanos al unísono, Donald Trump va a decir, no, estos mexicanos son terribles, mejor me retiro y ya no tomo acciones militares en territorio mexicano. Yo no sé por qué, tengo mis dudas, pero a lo mejor la presidenta Sheinbaum sabe algo sobre este tema. Otra de las medidas de la presidenta Sheinbaum fue enmendar el tema de la soberanía, enmendar el artículo de la Constitución que trata sobre la soberanía en nuestro país. Y lo que hizo, pues fundamentalmente fue cambiar la Constitución para prohibir el ingreso a nuestro país, para prohibir las incursiones de fuerza en nuestro país que violen nuestra soberanía. Nuevamente, yo me imagino que podremos sacar el texto enmendado de la Constitución cuando entren las tropas estadounidenses, se las mostramos a los soldados y sin ninguna duda, una vez que vean esto, los soldados se van a retirar. Claro, siempre existe el peligro, no digo que necesariamente vaya a ocurrir, pero existe el peligro de que el presidente Trump de los Estados Unidos simplemente diga, y a mí no me salgan con el cuento de que la ley es la ley. Otra de las respuestas de la presidenta Sheinbaum a estas amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos, es decir, que vamos a buscar la autosuficiencia, sobre todo en materia de alimentos y en materia de combustibles. La verdad es que si vemos las acciones concretas que ha tomado el gobierno de la presidenta Sheinbaum, así como las acciones que en el sexenio pasado tomó el gobierno de López Obrador, nos vamos a dar cuenta de que más que fortalecer la autosuficiencia, lo que estamos haciendo es debilitarla. Por ejemplo, México, que allá en los años 30 era el granero de Norteamérica, vendíamos maíz, vendíamos granos, incluso a un país como los Estados Unidos, porque tenemos ventajas competitivas. Por ejemplo, en México se pueden producir 2 cosechas de granos al año. Allá en Iowa, que son muy productivos, pues no tienen esa ventaja competitiva, nada más pueden producir una porque en el invierno no hay nada que crezca allá en Iowa o en Idaho. A pesar de tener esta ventaja, lo que hemos venido haciendo en México es debilitar nuestra capacidad de producción. Ya se hizo en los años 30 y 40 con el reparto de tierras, con la creación de minifundios y de pequeños ejidos, y una de las consecuencias ha sido pues el decrecimiento de la capacidad productiva de alimentos en nuestro país. No se produce la misma cantidad de granos, incluso por hectárea, en un ejido de 5 hectáreas que en una granja privada de 10,000 hectáreas, como las que vemos constantemente en las grandes praderas de los Estados Unidos. Esa fue la primera medida, pero bueno, fue en el pasado. Pero, por ejemplo, ahora estamos y hemos tomado la decisión, que a mí me parece absurda, de prohibir el maíz transgénico en México. A ver, ¿qué significa esto? Quiere decir que a los agricultores mexicanos los estamos dejando sin las semillas de más alta tecnología, las más productivas que existen en el mundo. Y esto explica algunas cosas en nuestro. Por ejemplo, el año pasado, ustedes lo saben, tuvimos una sequía, bueno, fue el segundo año de una sequía extrema en nuestro país y esto hizo que cayera, de hecho, la producción de maíz de una forma muy importante. Al mismo tiempo, pues en Estados Unidos sufrieron la misma sequía, porque el sur de Estados Unidos y el norte de México tienen exactamente las mismas estructuras geológicas y climáticas. Bueno, y sin embargo, en Estados Unidos no cayó la producción de maíz. ¿Por qué creen que no cayó la producción de maíz? Pues es muy sencillo. En Estados Unidos el 99% de la producción de maíz es maíz transgénico resistente a las sequías. Y aquí en México se prohíbe a los agricultores utilizar ese maíz resistente a la sequía. ¿Cuál es la consecuencia de que en México esté cayendo la producción de maíz mientras que se mantiene en los Estados Unidos a pesar de la sequía?
no es una mayor autosuficiencia, es una mayor dependencia de México de las importaciones de maíz. En este momento no estamos importando maíz blanco, con el paso del tiempo nos veremos obligados a hacerlo, pero estamos importando todo el maíz amarillo, casi todo el maíz amarillo que se consume en nuestro país. No se usa tanto para consumo humano, aunque yo sí le recomiendo de vez en cuando echarse unas de estas mazorcas de maíz amarillo gordas y muy jugosas, de maíz transgénico, por supuesto, que a propósito, desde hace 30, 40 años se consumen en México y en Estados Unidos y no ha habido una sola consecuencia, un solo reporte de un daño a la salud. Pero lo usamos mucho más este maíz amarillo como alimento para ganado, como alimento para las aves de corral, de manera que si ya no lo producimos y ya no lo podemos comprar, simple y sencillamente nos vamos a quedar sin producción de carne, nos vamos a quedar sin producción de pollo y sin producción de huevo. Pero no es el único campo en el que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. En el campo del petróleo, por ejemplo, lo estamos haciendo exactamente igual. Aquí también en México se le ocurrió al presidente López Obrador prohibir el fracking, la fractura hidráulica, que es una tecnología que se usa cada vez más en el mundo, en países como Argentina, pero sobre todo en el sur de Estados Unidos, donde hay grandes terrenos de piedras de esquistos, en donde se puede extraer petróleo, pero a través de la inyección de agua. En Estados Unidos lo están haciendo y esto permitió duplicar la producción de petróleo de Estados Unidos a lo largo de los últimos 10 años, mientras que en México la producción de petróleo crudo ha venido disminuyendo desde 3.4 millones de barriles diarios hasta 1.2 millones de barriles diarios. ¿Qué deberíamos estar haciendo en este momento si de verdad queremos autosuficiencia? Por supuesto, producir petróleo en todos los lugares, no nada más en aguas someras, que es lo que estamos haciendo, pero ya no estamos tratando de producir en aguas profundas, porque ahí Pemex no tiene la capacidad de hacerlo y no queremos empresas extranjeras y no queremos hacerlo por fracking, porque está prohibido en México. Nos dicen que es por el bienestar de todos, pero a ver, ¿saben ustedes cuántos casos se conocen en Texas, en Oklahoma, en Estados Unidos, en general, en Pensilvania, donde también se produce gas, sobre todo por fracking? ¿Cuántos casos hay de contaminación de mantos acuíferos por fracking? Hasta este momento, 0. En cambio, contaminación por producción de petróleo de aguas someras en México, échense un vistazo en la sonda de Campeche y van a ver que desafortunadamente hemos ensuciado todas las aguas de la sonda de Campeche con pues todos los residuos de la explotación petrolera. En este caso también, si queremos ser autosuficientes, tenemos que permitir el fracking, pero como tenemos un gobierno en México que actúa por dogmas y no por decisiones pragmáticas, pues simple y sencillamente no lo vamos a poder hacer. A propósito, alguna vez que comentaba esto en una conferencia, se levantó un señor y me dice, pero es que nosotros no tenemos agua. Bueno, ¿ustedes piensan que hay más agua en Texas o en Oklahoma o en Nuevo México que en Coahuila? Por supuesto que no, eso es absolutamente falso. Pero quienes protestan y quienes cuestionan el proceso de fractura hidráulico no se han enterado que llevamos más de 25 años que el agua que se inyecta para producir la fractura de las rocas de esquistos se recupera y se vuelve a utilizar. Y se vuelve a utilizar una y otra vez y otra vez. El problema es que cuando tomas decisiones por dogma y no por conocimiento técnico, pues no entiendes por qué otros países del mundo están produciendo más y nosotros estamos produciendo menos. También entre las respuestas de Sheinbaum es decir que nuestro país es más fuerte y va a ser más autosuficiente si aumentamos más el salario mínimo. Pero a ver, para empezar, aumentar el salario mínimo no nos hace más productivos y hasta este momento no ha generado, de hecho, el aumento del salario mínimo porque sigue siendo bajo, un desplome de la producción en nuestro país, pero puede llegar un momento en que si sigue subiendo a tasas del 20% al año o del 25% al año, lo que vamos a provocar es una situación en que las empresas ya no puedan pagar precisamente a los trabajadores con sueldo mínimo. Dice también la presidenta Sheinbaum que vamos a ser más autosuficientes y más fuertes si seguimos aumentando los programas sociales. Y yo lo que veo en las cifras de nuestro país es que
en los próximos años podemos enfrentar financiera por el costo enorme que están teniendo en nuestro país los programas sociales. Y además, como ahora se ha determinado en la Constitución, se ha puesto en la Constitución que tienen que aumentar por lo menos lo que aumente el salario mínimo, pues esto significa que las posibilidades de que tengamos esa crisis financiera se han incrementado de manera muy importante. Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué otras políticas, ya independientemente de las soluciones para hacernos más fuertes que ha ofrecido la presidenta Sheinbaum, qué otras políticas estamos viendo en nuestro país que pueden ser problemáticas? Bueno, de hecho, aquí estamos viendo dos que ya mencioné, pero a ver, la reforma judicial no nos está haciendo un país más próspero, ni nos va a hacer un país más democrático. La presidenta Sheinbaum ha dicho que el hecho de que se puedan elegir en México los jueces, magistrados y ministros nos va a convertir en el país más democrático sobre la faz de la tierra. Lo curioso del caso es que cuando yo veo las evaluaciones de las instituciones que se dedican a medir la democracia en el mundo, estoy pensando en la unidad de inteligencia de la revista The Economist, o estoy pensando en el estudio de calidad de democracia de la Universidad de Wolfsburgo, de Alemania, pues resulta que México está, en el caso del The Economist, en el lugar número 84, y en el caso de la Universidad de Wolfsburgo, en el lugar número 90. Y resulta que los países que están en primer lugar, como Dinamarca, como Finlandia, no eligen a sus jueces por elección. Y de hecho, cuando se le pregunta a los juristas internacionales, a los expertos en esta materia, lo que te dicen es que esto implica un desconocimiento de la función de un juez, cuya responsabilidad es conocer la ley y aplicarla y no salir a obtener el mayor número de votos posibles. La reforma judicial, además, como ha advertido el propio gobierno de los Estados Unidos, puede poner a muchísimos jueces, puede traernos muchísimos jueces que estén controlados y apoyados por el crimen organizado, por el narcotráfico. En los países del mundo que tienen una producción más eficiente, lo que vemos es que hay la mayor desconcentración posible de empresas. Vemos que en la industria petrolera de Estados Unidos, por ejemplo, pues hay decenas, cientos de empresas, cuando consideramos ahora a las empresas de fractura hidráulica, y todas compiten entre sí e incrementan, mejoran su tecnología de manera constante. Lo mismo vemos, tienen distintos competidores en materias de electricidad. En cambio, el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum lo que busca es concentrar nuevamente la generación de electricidad y la producción de petróleo y de gasolina en dos grandes monopolios, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Esto, en lugar de hacernos más fuertes, nos va a hacer más débiles. Ya hablé de la prohibición del fracking, que fundamentalmente hace que no tengamos la posibilidad de ser más productivos en materia de petróleo o en materia de hidrocarburos en general. Estamos importando el 60% del gas que utilizamos para la generación de electricidad en México, lo estamos importando de Estados Unidos. ¿Y por qué lo importamos de Estados Unidos si tenemos mucho gas, sobre todo en la cuenca de Burgos, allá en el norte de Coahuila? Pues simple y sencillamente porque no se nos permite utilizar la tecnología que en el mundo entero se está usando para extraer gas del subsuelo. No se les permite a los productores utilizar el fracking. Y bueno, esto no nos hace autosuficientes, significa que seguiremos importando cada vez más gas de Estados Unidos. No nos hace más fuertes tampoco. Vamos a suponer que decidiéramos responder a los aranceles de Trump con más aranceles por parte nuestros o con algún tipo de medida proteccionista. Bueno, yo nada más quiero decirles que el día en que a Donald Trump se le ocurra cerrar la llave de la producción de gas natural para México, nos deje sin gas, vamos a tener apagones, pero no como ahora los hemos tenido en el sureste y que duren una noche, no vamos a tener apagones generalizados que pueden durar semanas o que pueden durar varios meses, porque no tenemos de dónde sacar el gas que necesitaríamos para nuestras plantas generadoras de electricidad. Otro punto del que muy poca gente está consciente
Usualmente en los países del mundo se mantienen reservas de gas natural de por lo menos 2, 3 semanas, a veces hasta de 2 meses, como nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando Europa decidió cortar su dependencia del gas natural de Rusia. ¿Saben cuánto tenemos nosotros de reserva de gas natural que importamos de Estados Unidos? Un día. O sea que no crean ustedes que vamos a poder empezar a producir por fracking, cambiar nuestra estructura productiva, si Estados Unidos decide cortarnos la provisión que tenemos de gas natural de Estados Unidos. Y bueno, lo del maíz transgénico, lo único que puedo decir es que no solamente se les está impidiendo a nuestros productores utilizar maíz de mejor calidad, maíz resistente a la sequía, por ejemplo, o a las plagas, sino que también se está impidiendo hacer investigaciones de biotecnología en nuestro país. Y miren que somos un país que fue uno de los grandes pioneros de la biotecnología. Aquí se desarrollaron las variedades de trigo enano que permitieron evitar una hambruna en Pakistán y la India en los años 60. Aquí trabajó el doctor Norman Borlaug. Aquí el Centro de Investigación del Maíz y del Trigo ha sido desde hace mucho tiempo pionero en la investigación sobre el maíz y sobre otros granos. Pues ahora resulta que en México está prohibido hacer investigaciones sobre biotecnología. ¿Saben qué significa esto para nuestro país? Pues estamos como de regreso en los tiempos en que se prohibía a científicos como Copérnico o como Galileo hacer los trabajos de investigación que permitieron adelantar tanto en la vida de nuestro planeta. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Dicen que nunca hay que hacer predicciones, por lo menos yo me lo digo a mí mismo todo el tiempo, nunca hay que hacer predicciones especialmente sobre el futuro, por supuesto. Sobre el pasado, las que ustedes quieran, pero sobre el futuro no. ¿Por qué? Porque luego se equivoca uno. Lo que sorprende es que si le echamos un vistazo a las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que están en sus criterios generales de política económica 2025, nos vamos a dar cuenta de que están absolutamente rebasadas. Y todavía no terminamos ni siquiera el primer trimestre del 2025, y sin embargo, vean ustedes lo absurdo, este México de ilusiones que estaban previendo los economistas de la Secretaría de Hacienda para este 2025. Un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre 2 y 3% en el año, o sea, promedio de 2.5%, una inflación a diciembre del 3.5%, esta sí quizás la logremos. A ver, ¿qué les parece un tipo de cambio para diciembre de este año de 18.50? ¿Ustedes piensan realmente que el peso va a ganar 2 pesos contra el dólar en lo que falta de este 2025? Tasas de interés de 8% y un déficit de presupuesto de 3.9% del Producto Interno Bruto. Según esto, vamos a bajar de 5.7% en el 2024, ya con las últimas cifras ajustadas. Primero se pensó que iba a ser 5.9%, pero de 5.7%, según esto, vamos a bajar a 3.9%. La verdad es que parece absolutamente imposible. Parece que de alguna manera u otra, los señores de la Secretaría de Hacienda estaban fumando algún tipo de hierba que no sé cuál sea, que les estaba haciendo pensar que México es un país distinto al que es realmente o al que vamos a ver a todo lo largo de este 2025. Y estas cifras son anteriores, son previas a lo que estamos viendo ahora, esta situación que estamos viendo en estos momentos, por la situación de los aranceles por parte de Estados Unidos. Esta amenaza, que ya no es amenaza, ya es una realidad de aranceles de Estados Unidos, va a tener consecuencias negativas, por supuesto, en nuestro país. Vamos a echarle un vistazo al tipo de cambio. Tengo aquí las cifras en la siguiente lámina, por favor. Tengo aquí el tipo de cambio a lo largo de los últimos 5 años, son las cifras de Bloomberg hasta este pasado lunes, marzo
2024. En ese momento, de hecho, hoy hubo una caída del peso por ya la aplicación de aranceles. Tenemos que ver ya cómo amanece el peso. Recordemos que, pues, que el peso ya es una divisa que está en el mercado constantemente. Lo interesante es esto. Sí vimos un fortalecimiento del peso, un peso fuerte a principios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Después vimos una caída que se fue estableciendo y posteriormente vimos un aumento, más que fortalecimiento. Aquí, perdón, tengo es la gráfica invertida. Entonces, cuando sube la gráfica es que está cayendo el peso, quiere decir que sube el precio. Es que a veces pongo la gráfica en centavos en centavos de dólar por peso. Aquí la tenemos en pesos por dólar. Entonces, lo que estamos viendo es que el peso que llegó a andar por 24 pesos por dólar, fue bajando y bajó hasta 16 pesos por dólar en 2023 y principios del 2024, sí, 16, y después empezó a subir nuevamente. A partir de la elección de Claudia Sheinbaum, de hecho, muchos inversionistas empezaron a ver que quizás el peso ya no se iba a sostener y vimos este aumento en el precio del valor del dólar importante hasta pues llegar a cerca de 21, ha bajado, hemos estado cerca de los 20, pero claro, los aranceles de Donald Trump pueden ser un problema muy serio para nuestro país. Esto puede afectar el tipo de cambio. Por lo pronto, sí les puedo asegurar con bastante certidumbre que el 18,50 que previó la Secretaría de Hacienda apenas el año pasado y que aprobaron los diputados de la mayoría parlamentaria, pues simple y sencillamente no lo vamos a ver. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Uno de los puntos que más me preocupan sobre nuestro país, sobre el futuro de nuestro país, es la reforma judicial, porque podrá parecer poco importante. Hay quien me dice, bueno, pues da igual, tenemos muy malos jueces. Bueno, la verdad es que no, nuestros jueces en realidad no son tan malos. Lo que tenemos son muy malas leyes, tenemos leyes muy complicadas, leyes muy difíciles de aplicar, pero en términos generales tenemos jueces bastante buenos. Sí hay algunos que son corruptos, pero me parece que hay muchos más diputados corruptos, que hay muchos más funcionarios corruptos, ya sea a nivel local, a nivel estatal o a nivel federal. Pero ¿qué me preocupa con la reforma judicial? Para empezar, estamos tirando a la basura una experiencia de décadas de jueces y magistrados en particular y algunos ministros que han tenido carrera judicial, que conocen a detalle la ley, que conocen la complejidad de la ley y que mal que bien pueden aplicar esta ley. ¿Y por qué decidió el presidente López Obrador barrer con todos los jueces? Simple y sencillamente porque los jueces estaban haciendo su trabajo. Cuando el presidente López Obrador les decía a los ministros, y no me salgan con el cuento de que la ley es la ley, pues los ministros le decían, a ver, esto sí te lo puedo aceptar, esto que hiciste sí es legal, pero esto y esto y esto y esto que estás haciendo no es legal. Construir un tren sin manifestación de impacto ambiental es ilegal. Detener a gente con prisión preventiva cuando esta prisión preventiva no se ajusta a lo que dice la ley, tampoco es aceptable. Lo que estamos viendo es una reacción emocional del presidente López Obrador a decisiones de jueces que estaban acatando la ley en lugar de obedecer al presidente de la República, las reglas del presidente de la República, las nuevas leyes inconstitucionales del presidente de la República. Cuando el presidente mandó su ley, la nueva ley de la industria eléctrica en 2023 al Congreso, él sabía que la ley era inconstitucional, lo sabía el propio coordinador de sus senadores, Ricardo Monreal, que dijo pues que esto es inconstitucional, que hay que legislarlo mejor. Lo que pasa es que pues ahora ya nadie se atreve a enfrentarse a lo que diga el presidente López Obrador o o a través de la sucesión que ha tenido su actual representante o sucesora, Claudia Sheinbaum. ¿Qué elementos hay?
es malo tener elecciones de jueces. Algunos países del mundo tienen elecciones parciales de jueces. En Estados Unidos se eligen algunos jueces locales, algunos jueces estatales, pero no los federales. Y recordemos que los jueces locales toman determinaciones, pero todos los juicios de apelación van con jueces federales, que son jueces de carrera, que son jueces con experiencia, y eso por lo menos da una garantía de que se cumplan las leyes. Aquí, en realidad nos dicen que esto es un nuevo sistema democrático, que se va a elegir a los jueces. No es cierto. El pueblo bueno y sabio no va a elegir a los jueces. En primer lugar, porque las boletas van a ser kilométricas. Nos vamos a tardar, si alguien quiere votar, más de 15, 20 minutos en emitir el voto. Recordemos que además no es cuestión de poner un tache, hay que escribir el nombre completo del juez por el que se quiera votar, pero además no hay forma de que los ciudadanos puedan conocer quiénes son los candidatos. Entonces, ¿quiénes son los candidatos en este momento? Los que han determinado quienes están en el poder, los líderes de Morena en el Congreso de la Unión, en el Senado y en la Cámara de Diputados, los líderes de Morena que están en el Poder Ejecutivo, y en buena medida también el pequeño grupo de ministras de la Cuarta Transformación que están adquiriendo cada vez mayor control del Poder Judicial. Ellos han designado los candidatos. La enorme mayoría de la gente no va a saber quiénes son los candidatos, y lo que van a hacer, por una parte, el gobierno y por otra parte, el crimen organizado, es llevar a acarreados con las instrucciones de votar por aquellos candidatos que representen sus intereses. Van a ser elecciones altamente manipulables. Lo peor de todo, sin embargo, es que ya independientemente de cómo se elija a los jueces, al final habrá un tribunal de disciplina de 5 miembros, también electo por candidatos previamente seleccionados por el gobierno, y este tribunal de disciplina, al contrario del actual Consejo de la Judicatura, va a poder intervenir directamente en las decisiones de los jueces, le va a poder decir: no puedes tomar esta decisión, no puedes ofrecer este fallo, el gobierno quiere que tomes esta decisión y la tienes que aplicar. Las decisiones del Tribunal de Disciplina no van a ser apelables, a pesar de que en cualquier sistema jurídico del mundo cualquier decisión judicial puede ser apelable. Estas del Tribunal de Disciplina no serán apelables. Y no solamente eso, el Tribunal de Disciplina no solamente va a poder echar para atrás los fallos de los jueces, sino que va a poder sancionar a los jueces, ya sea retirándolos temporalmente del puesto, despidiéndolos o incluso procesándolos y metiéndolos a la cárcel. En esas circunstancias y ante decisiones inapelables, ¿ustedes creen que los jueces van a ser independientes a partir de ahora? No, por supuesto que no. Lo que quería López Obrador es exactamente lo contrario. Quería jueces obedientes al Poder Ejecutivo. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En el tema de seguridad y justicia, que es uno de los que más nos duele a los mexicanos, la presidenta Sheinbaum y el presidente López Obrador con anterioridad constantemente nos decían: hay que hacer esta reforma del Poder Judicial porque tenemos muy mal sistema de justicia. El problema es que el sistema de justicia, pues sí tiene una presencia de jueces, pero la mayor parte del sistema de justicia no tiene nada que ver con los jueces. No se están reformando las policías, no se están reformando las fiscalías, no se están reformando los ministerios públicos, no se están reformando los reclusorios. Simple y sencillamente se está engañando a la población, no se está haciendo una reforma del sistema de justicia. Simple y sencillamente lo que está haciendo el gobierno es destituir a los jueces que no han obedecido sus instrucciones. Y bueno, ¿qué estamos viendo? Porque si recuerdan ustedes, desde que empezó el mandato de López Obrador, siempre nos dijo que en materia de seguridad íbamos muy bien y cada vez iban muy bien. Dice y dijo siempre, y ahora la presidenta Sheinbaum lo repite constantemente, que los homicidios estaban bajando, que los homicidios dolosos están bajando. Y es cierto, hay una baja en los homicidios si comparamos, por ejemplo, los 90 homicidios diarios
que teníamos en el sexenio de López Obrador y los comparamos con los de ahora, estamos teniendo alrededor de 75 homicidios diarios. Sí ha habido una baja de homicidios, pero al mismo tiempo están aumentando las desapariciones y están aumentando de manera muy importante. En el sexenio de López Obrador había alrededor de 25 desapariciones cada día y ahora el promedio diario es de arriba de 40 desapariciones. Y la mayor parte de las desapariciones, aunque no lo crea el senador Gerardo Fernández Noroña, la mayor parte de las desapariciones son homicidios de personas cuyos cuerpos no han sido encontrados. Por supuesto que hay razones de preocupación, no estamos viendo necesariamente una mejoría en el sistema de justicia, y lo que no se entiende es que cuando se ve un caso como del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el problema no es que se hayan cometido o no actos de exterminio en ese rancho, sino que estamos encontrando que hay lugares de adiestramiento del crimen organizado donde se mataba personas, lo cual, pues, por supuesto que eso es inaceptable en cualquier sociedad, pero que aparentemente muchos de los desaparecidos precisamente han terminado en esos ranchos. Por otra parte, sí estamos viendo un cambio en la filosofía del gobierno. Ya nadie habla de abrazos y no balazos. Cada 2 semanas el secretario de Seguridad Ciudadana, García Harfuch, ofrece cifras de cuántos detenidos hay, de cuántos laboratorios de fentanilo. Si ese fentanilo que decía López Obrador no se producía en México, han sido decomisados e intervenidos. Tenemos esas cifras de manera constante y sí señalan que el gobierno de la República está tomando un papel mucho más activo en el combate del crimen organizado. Y me parece que eso es positivo. La siguiente lámina, por favor. El problema es que nos estamos quedando sin contrapesos. El poder se está concentrando en unas cuantas personas, en unas cuantas familias. Por supuesto, en Andrés Manuel López Obrador y la familia López Beltrán, en Claudia Sheinbaum, la presidenta, pero también en familias como los Batres, los Tadei, Adán López Hernández, en fin, estamos viendo una creciente concentración del poder en unas cuantas manos, estamos viendo un debilitamiento del Poder Judicial, la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ahora el gobierno de la República va a tener la responsabilidad de obligar al gobierno de la República a revelar información que el gobierno de la República no quiere revelar. Pues buena suerte en ese empeño. Están desapareciendo, debilitándose instituciones autónomas como la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y también como el Instituto Nacional Electoral, que ha sido virtualmente colonizado por personas que son absolutamente leales a la Cuarta Transformación y al Partido Morena, y por supuesto eso no nos lleva a tener una mejor democracia. Siguiente lámina, por favor. Me da un poco de tristeza porque, a ver, yo nací y crecí en el México autoritario, nací en 1950, en el México autoritario de los Díaz Ordaz, los Luis Echeverría, los José López Portillo, y por supuesto el ver el lento proceso que se hizo en México para construir una verdadera democracia me duele. Durante un cuarto de siglo, de 1994 hasta 2024, México vivió en una democracia, no digo que perfecta, porque no hay democracias perfectas, pero sí en una democracia con reglas similares a las que tienen los países avanzados. Y hoy estamos regresando a un régimen de concentración de poder. Siguiente lámina, por favor. Esto me lleva a recordar un párrafo de la obra El logro filantrópico de Octavio Paz, que es una obra de 1978, cuando todavía estaba vivito y coleando este ogro filantrópico, que es el Estado, es este gobierno que por una parte es autoritario y por otra parte entrega dádivas, programas sociales, subsidios a los influencers cercanos al gobierno para quedar bien con la población. Lo que decía Octavio Paz en este famoso ensayo, El logro filantrópico, era: salvo los interregnos de anarquía y guerra civil,
Los mexicanos hemos vivido a la sombra de gobiernos alternativamente despóticos o paternales, pero siempre fuertes. Sí, parece que los mexicanos estamos acostumbrados a vivir con gobiernos autoritarios. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué significa esto? Porque yo sé que estoy siendo bastante negativo. Bueno, México no va a desaparecer. Vamos a poder seguir haciendo negocios, va a poder seguir habiendo inversiones, vamos a poder, sí, vamos a tener una concentración enorme de poder, pero si tenemos una presidenta, digamos, un poco más educada, un poco menos ignorante de las reglas de la economía, pues quizás podamos tener avances en lo económico, incluso que podrían ser importantes. La verdad es que México ha sobrevivido a varios gobiernos autoritarios, lo hemos podido hacer bien, pero tenemos que reconocer que está terminando un periodo de contrapesos y de alternancia en el poder. Siguiente lámina, por favor. Sí, México está viviendo un momento de cambio. Estamos viviendo en México un momento de punto y aparte. Siguiente lámina y gracias, muchas gracias por haberme prestado atención en esta presentación. Tenemos todavía, me parece, tiempo para preguntas y respuestas, de manera que, pues adelante. Sergio, buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Sergio Escobedo. La pregunta que te quiero hacer es, con el recorte del pronóstico de crecimiento de Banxico de 1.2 a 0.6, con o sin aranceles, ¿tú ves una recesión en México? En este momento creo que el escenario más lógico es tener una recesión. Ya sabemos que ya la recesión no se mide por dos trimestres consecutivos con contracción del Producto Interno Bruto. Esa era la medición tradicional. Ahora hay un comité de sabios que decide si hay o no una recesión y toman en cuenta toda una serie de factores. Pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tradicional, las posibilidades de que no tengamos una recesión en México o de que no estemos ya en una recesión son muy bajas. Yo creo que ya estamos en una recesión. Creo que el primer trimestre del 2025 va a tener una contracción económica. Ya tuvimos la contracción de 0.6% en el cuarto trimestre del 2024. En términos estrictos, me temo que ya estamos viendo una recesión. Si vemos las cifras de la ANTAD, también hay una recesión en materia de consumo. Si vemos las cifras del INEGI, hay una contracción importante de la inversión fija bruta. Yo creo que todos los indicadores están mostrando una recesión, con una sola excepción, que son las exportaciones, que todavía están creciendo en nuestro país, pero con los aranceles, incluso ese sector de la economía va a perder vigor. Creo que sería muy difícil que ya el mes que viene, que tengamos las cifras del primer trimestre del 2025, no se determinara ya en retrospectiva que ya estamos viviendo en este momento en una recesión. Muchas gracias. Sí. Hola, Sergio, buenas noches. Eduardo Caballero. Sí. Oye, pues mira, volviendo a muchos de los puntos que tocaste a lo largo de tu exposición, a mí me llama mucho la atención la relación que está habiendo entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí yo te quería preguntar tu opinión sobre la forma en que está manejando Donald Trump su relación con Claudia Sheinbaum, digamos que a un nivel incluso personal. Él la ha estado elogiando, dice que es una mujer fuerte, o sea, habla muy bien de ella. Y yo te quiero preguntar tu opinión. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué estrategia es esta para de Donald Trump? ¿Y qué efectos puede tener aquí dentro de México que el enemigo jurado de Donald Trump esté llevándose tan bien con la presidenta? Bueno, hemos visto efectivamente estas declaraciones de Trump positivas hacia Claudia Sheinbaum. Hemos visto, por otra parte, las descalificaciones hacia los primeros ministros de Canadá, tanto el anterior Trudeau como el actual Mark Carney. La verdad es que hasta este momento el trato a los dos países ha sido exactamente el mismo y es un trato de enemigos. O sea que podrá decir lo que quiera Donald Trump, pero al final, el próximo 3 de abril, se va a imponer un arancel de 25% a los automóviles que se produzcan, automóviles y partes también
que se produzcan en México y que se produzcan en Canadá y que se vendan en los Estados Unidos. La verdad es que no ha habido diferencia en el trato a nuestros dos países. Podríamos decir incluso que el trato ha sido peor hacia Canadá, porque Donald Trump siempre dice que está aplicando aranceles a México porque por México pasa la mayor parte del fentanilo que llega a Estados Unidos. Pero a ver, menos del 1% del fentanilo que llega a Estados Unidos pasa por Canadá y sin embargo le han dado exactamente el mismo trato. Creo que los intentos por tratar de interpretar los gestos y las palabras de Donald Trump tienen muy poco sentido porque Donald Trump no se está comportando como un político racional, se está comportando como alguien a quien no le importa realmente lo que pasa, no le importa realmente cuáles son los daños que sus políticas causen en Estados Unidos o en el extranjero. Y bueno, pues por eso me parece que no le debemos prestar demasiada atención a ese buen trato de Donald Trump hacia Claudia Sheinbaum y mal trato a los dos primeros ministros que ha tenido Canadá en este periodo. Ahora bien, mi posición personal es que para un país como México, con el nivel de desarrollo que tiene México, que es muy inferior al de Canadá, a nosotros no nos conviene meternos en una guerra comercial con Estados Unidos. No debemos ponernos con Trump a las patadas, porque llevamos absolutamente todas las de perder. Si se establecen aquí aranceles compensatorios, por ejemplo, le vamos a estar haciendo daño a nuestros connacionales, a los consumidores mexicanos. No creo que sea la forma. Yo creo que Claudia Sheinbaum ha hecho lo que se podía hacer frente a un gobernante irracional en Estados Unidos como es Donald Trump. No creo que haya obtenido una gran ventaja por eso, pero pues por lo pronto no ha habido pues, no sé, medidas mucho más fuertes en contra de México. Recordemos qué pasó en Canadá cuando el primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció que iba a imponer aranceles a la electricidad que vende Ontario a los Estados Unidos. De inmediato anunció aranceles a todo Canadá, Donald Trump, de 50%. ¿Y cuánto tiempo tardó Doug Ford en echarse para atrás? Aproximadamente 6 horas. O sea, yo creo que tenemos que entender que no nos podemos poner con Trump a las patadas. Ok, muchas gracias. Oye, y justamente también en esta línea de Trump y sus políticas, aquí el tema migratorio, nosotros lo que luego pensamos es, bueno, a ver, el efecto, como comentabas, ¿no? O sea, muchos de los migrantes que se han ido para allá han reducido la presión aquí en México por el tema de, pues, sino que es la economía, no hay empleos o no hay empleos bien pagados. Y también los connacionales que están en Estados Unidos nos envían remesas y las remesas han sido un flujo importantísimo de dólares a México los últimos 4 o 5 años. Aquí, ¿tú qué opinión tienes? O sea, ¿qué efectos crees que puedan tener estas políticas migratorias si en efecto empiezan a materializarse en deportaciones masivas sobre las remesas y en su defecto también, o más bien como consecuencia, qué efectos tendría ya en la sociedad mexicana, ¿no? O sea, qué consecuencias sociales e incluso políticas este desorden que causarían estas deportaciones masivas hacia México? Se pueden generar mayores presiones sociales, efectivamente, lo hemos visto. Una sociedad como la mexicana puede absorber un determinado número de migrantes, como lo puede hacer la economía de Estados Unidos. Hasta este momento hemos sido bastante buenos para absorber toda una serie de oleadas. Vean cómo absorbimos a los venezolanos, cómo absorbimos a los centroamericanos que empezaron a llegar, los que llegaban allá al norte de nuestro país, sobre todo a Tijuana, a Mexicali, la verdad es que fueron absorbidos por el mercado de trabajo con bastante prontitud. De hecho, hay un mercado de trabajo, un mercado laboral bastante escaso, con poca mano de obra allá en el norte de nuestro país, al contrario de lo que sucede en Chiapas, en Tabasco o en Campeche, por ejemplo, en el sur de nuestro país. De manera que hay cierta capacidad de absorción en el norte, pero no es infinita. Y yo creo que esto sí va a generar problemas sociales. Las remesas me parece que funcionan por mecanismos diferentes. Hemos visto que las remesas han venido aumentando a lo largo de los años, con flujos de migrantes o sin flujos de migrantes. Y eso significa que muchas de las remesas vienen de
trabajadores mexicanos que llevan ya bastante tiempo establecidos en los Estados Unidos, son los que tienen la capacidad económica para ayudar a sus familias aquí en México, o que mandan sus ahorros aquí porque están apoyando para la compra de una casa, la compra de un rancho. En fin, eso es lo que creo que está... que vamos a ver, pero sí creo que es un peligro. Hay otro peligro que no se entiende en Estados Unidos. En este momento, en la mayor parte del mercado laboral de Estados Unidos es muy difícil conseguir trabajadores y hay ciertos sectores productivos de Estados Unidos, el sector agrícola, por ejemplo, o el sector de la hospitalidad, hoteles y restaurantes, que necesitan trabajadores inmigrantes. Les está costando cada vez más trabajo obtenerlos y esto podía, de hecho, ayudar a una recesión en los Estados Unidos porque pues obligaría al cierre de unidades productivas por no tener suficiente mano de obra para que puedan seguir operando. Pues, bueno, Sergio, pues, ojalá que sí sea como nos estás comentando, que las remesas no se detengan, porque precisamente... Perdón, no, sí, un dato que hemos observado es precisamente las remesas han sido un importante soporte también para mantener bajo el déficit de la balanza, en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Claro. Y también han ayudado mucho al peso a que se mantenga todavía pues, en niveles ahí pegaditos, cercanos a los 20, al dólar a los 20 pesos por unidad. Y pues, lo sabemos, sí, lo sabemos. Y sí, pero si te fijas si ves el crecimiento de las remesas a lo largo de los últimos 10 o 15 años, vas a ver que no tiene relación con los flujos migratorios. Sí, perfecto, ¿no? Pues muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Y pues bueno, con esto concluimos este segmento y te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, te estaremos buscando para futuras participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Perfecto, pues yo quiero agradecerles, gracias Sergio, gracias Eduardo, quiero agradecerle por supuesto a Héctor Romero, que pues que es finalmente quien me ha invitado. Gracias por hacerlo todos estos años, Héctor, para mí es un gusto, es un privilegio participar aquí platicando con todos los que nos escuchan, pero voy más allá. La verdad es que pues tengo inversiones en Punto Casa de Bolsa y para mí sí es muy importante que esto vaya muy bien y afortunadamente Héctor Romero ha hecho un gran trabajo en este sentido. Gracias, Romero. Gracias, Héctor Romero, y gracias a todos ustedes por tenerme aquí con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias. Descarga no la app, descarga la herramienta que necesitarás en tu día a día. Esa herramienta que te dará certeza y claridad de cómo van creciendo tus finanzas. Punto Trader es más que una simple app. Nosotros no nos comparamos, sabemos lo que somos.